mi pueblo se estaban perdiendo. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un video más aquí al portal de Tosi Temazcalitos. El día de hoy vamos a aprovechar este día nublado para hacer un temazcal y sobre todo vamos a probar el temazcal cuadrado. El día de hoy vamos a encenderlo y vamos a ver cuánto tiempo duro dentro de él. Temazcal. Como no hice un té allá en el temazcal, le voy a poner cola de caballo y jamaica para riñones. Ya estuvo el té. Este es el que voy a llevar. Bueno, ya tengo aquí el agua. Este agua es primero para lavar las piedras antes de ser usada. El agua para seguirle echando agua a las piedras. El copal, nada más se le pone en una sola ocasión. Mi jarro de barro, mi té. Y en esa bolsa, como está nublado y aquí no tengo, está nublado y como no tengo techo, nada más estoy aquí sí a la intemperie, pues puse aquí mi bata de baño. Esas son como más fáciles, la bata de baño, porque si salen mojados, cuando ustedes salen del temazcal, sale todo muy mojado, sale muy mojados y ya está haciendo frío. Entonces el choque sientes incómodo, no feo, sientes incomodidad en que tu ropa está muy mojada, se enfría y hay veces se pone como dura, no la puedes quitar y mucha gente se desespera y no les gusta eso. Entonces cuando se salen, se ponen la bata, se quitan la ropa húmeda, la ropa mojada y para mí es mucho más fácil, de verdad. Para mí, desde que descubrí las batas, dije, canijo, hemos desperdiciado tiempo con las toallas cuando se moja la ropa y ya con la bata de baño que te llega hasta la rodilla, pues obviamente pues cubres todas tu hermosa osamente, tu hermoso cuerpo. Entrar al temazcal, ¿quién va a entrar al temazcal? Yo no, dice mi mamá. Lo que pasa es que el temazcal rectangular tiene que tener una habitación adicional. Esta todavía no la tengo, pero de este lado, ya que se suban esos paderones, arriba se va a hacer un cuarto, y ese cuarto, saliendo del temazcal, se meten a esa habitación porque obviamente vamos a trabajar con plantas. Aquí ahorita no voy a manejar mucha planta, pero ya cuando es de sanación, de curación, es muy diferente. Se tiene que envolver la persona y pues aquí es donde va a estar próximamente. Y otra cosa que tengo aquí es el sulfato de magnesio, que siempre me gusta colocarlo en una bolsita para que no se deshaga, porque se deshace con gran facilidad. Es combinado con bicarbonato, y esto me va a servir como exfoliante, sirve para como de alguna manera, como el cuerpo, la piel ahorita está fungiendo o va a fungir como un tercer riñón. Evidentemente está descansando los riñones, entonces la piel empieza a eliminar toxinas, se abre el poro, entra el sulfato de magnesio, que son minerales o sales que también necesita el riñón. Esto siempre trato de tenerlo. Yo compro muchos kilos de sulfato de magnesio y es lo que me coloco dentro del temazcal. Como aquí no hay puertas, 1, 2, 3, 4, no, esa es una sola puerta, puedo abrirla, cerrarla. Por dentro está la cobija, se pone la cobija y vamos regulando el calor dependiendo lo que aguantemos de temperatura. Entonces yo voy regulando la temperatura a mi gusto. Si estuvo muy caliente, y por eso se mete el agua, ya que se haya abierto el poro, ya se mete las sales, o ya se pone uno las sales. Puedes tomar tu infusión, te puedes bañar si quieres. Ahorita está haciendo frío, está muy nublado,
pero está incluso chipicheando. Pero eso de alguna manera a mí no me atemoriza, a pesar de enfermedades frías. El choque térmico creo que ha sido una de las herramientas, no creo, definitivamente ha sido una de las herramientas que me ayudaron mucho. En algún momento yo dejé de asistir a los temazcales como por 2 años, o sea, 2 años no me metí al temazcal, definitivamente, y voy a hacer ese video que hasta les dije, pinches temazcales. Y realmente no eran los temazcales, eran los guías de los temazcales, de cómo los guiaban, cómo te manipulan y dejas de creer en el temazcal como medicina. Y entonces optas por otras formas de usar el temazcal de verdad con cuestiones medicinales. No nada más es medicina por ser medicina, porque ya les he dicho que el concepto de medicina es como decir solidaridad, ya está más prostituido que eso. Entonces ahorita vamos a entrar al tema. Este es el primer vapor. Le acabo de echar agua para lavar las piedras. Antes de yo entrar, si hubo un orificio que tenía hollín, cenizas, se lava para que no haga daño la combustión, no ardan los ojos ni nada por el estilo. Aquí puse mi bata para que no se moje. Y ay, tengo que sacar a Dante. Salte, Dante. Y son las 1:15. Voy a ver cuánto dura. Y voy saliendo del temazcal y son las 3:15:19. Bueno, para empezar, ya saqué mi cubeta con mi ropa, porque luego no se puede quedar aquí, los perros, sí saben. Y se calentó marca Acme, lo que le sigue de marca Acme. Está súper caliente. Si le pongo agua, definitivamente va a seguir calentando. Está súper caliente. Muy bien, tiene 1 año que no me meto al temazcal cuadrado. Sí me metí al redondo, al circular, pero al cuadrado es muy diferente. Voy a guardar mis cosas. Mi teléfono lo puse en esta bolsa para que no se moje, porque sí sigue lloviendo. Bueno, chipi. Pero yo me estoy aclimatando desde antes de salir. Me coloqué agua fría en la columna vertebral. Ya me puse mi blusa en la cabeza. Bueno, para empezar ya me veo bien roja. Ustedes saben que me estoy viniendo. Ustedes saben que me vine a radicar a Querétaro. Aquí la temperatura es mucho más fuerte. Entonces sí, ya me quemé un poco más que en la ciudad. Realmente sí, en muchos videos me veía más blanquita y aquí no. Aquí ya me estoy aprietando. Estuvo marca Acme, muy caliente. Se puede hacer ejercicios, para estimular el nervio vago, así como poner agua fría en columna vertebral, hacer ejercicios de movilización, así como también colocar el sulfato y el cloro, fue el sulfato de magnesio con la carbonato y agua. Sí le abrí a la puerta porque créanme que estaba muy caliente, y en el momento que se sentía que se bajaba el oxígeno, se abre la puerta. Entonces es muy fácil. Se calentó aproximadamente de las 9, 10, 11, 12, como 4 horas. 4 horas que se calentó y sigue caliente. ¿Por qué? Porque se tienen que templar ahorita las piedras. Hay piedras que ya utilicé anteriormente, pero hay piedras que son nuevas. Y para que se aclimaten, se tienen que cocer bien, definitivamente. Entonces eso es lo que hicimos, que se cocieran las piedras, y estaban más que cocidas. Yo también me andaba pasando de tueste. Y esto es porque ya viene la feria del temazcal, y pues obviamente tienen que estar templadas, caladas, comprobadas, y cuánto tiempo puede durar uno adentro del temazcal. Y aquí ya quedaron las cenizas.
de lo que se calentó. No se metió mucho hollín para adentro y aquí se está arreglando, haciendo espacio para el día sábado. Y aquí es donde voy a acomodar, ahí es donde se va a acomodar la leña, ahí la tengo ese espacio, ahí voy a poner también mi altar. Y después le vamos a poner las tejas arriba de ese nicho para que se vea coqueto, se vea bonito. Entonces, por lo pronto, ahorita estamos calando este temazcal cuadrado. Y bueno, yo no puse ofrenda porque fue prueba. Pero le voy a dejar un mango al fuego. Ya como tradición. Ay, ¿qué dejamos? Ahí dejamos el manguito. Algo como un intercambio. Y se llevó una carretilla de leña, digamos. Una carretilla de leña. Fueron 5 horas. No se llevó mucha realmente. Para que siga caliente. Son las 4 de la tarde. Entonces sigue caliente. Como ven. Como para dos tandas de temazcal. Y con eso termina el video de hoy. Ya me fui a cambiar, obviamente. Ahí está nuestra divinidad, Chalchotlicue, donde se lavan las aguas que mojan y las que no mojan también, que son las emociones. Esas siempre se van a lavar en el temazcal, en la oscuridad. Y si no quieres adorar ninguna divinidad, ninguna deidad, no lo pintes y nada más métete al temazcal. Mínimo para que saque los metales pesados, te desintoxiques, hagas introspección contigo mismo, sin necesidad de divinidades, sin necesidad de honrar a nada, a la naturaleza o a tu mismo cuerpo, a tu misma energía. Pero bueno, con eso terminamos. Nos vemos hasta el siguiente video. Que estén muy bien. Saluditos. La luna y en estos momentos